Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 29 de Proverbios, del versículo 15 al 21, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La imperiosa necesidad de una visión. La imperiosa necesidad de una visión. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción en la Biblia para nuestro tiempo devocional de esta mañana. Dice la palabra de Dios, versículos 15 al 21. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. No solo con palabras se disciplina a un sirviente, podrá entender las palabras, pero no hará caso. Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. El sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. Bien, en esta porción vemos ahora que los padres deben tomar en cuenta el provecho de la debida corrección y la maldad de la indulgencia indebida. Que el justo no tenga su fe y esperanza abrumada por el aumento del pecado y de los pecadores, sino espere con paciencia justamente. No se debe tolerar ciertamente que los hijos vivan sin reprensión cuando se portan mal. Así que el evangelio que presenta a Cristo es una visión abierta que humilla al pecador y exalta al Salvador, fomentando la santidad de la vida y la conversación. Estas son verdades preciosas que mantienen viva el alma e impiden que perezca. Aquí se muestra a un siervo inútil, malo y perezoso, uno que sirve no por conciencia ni amor, sino por miedo. Cuando el hombre es engreído, precipitado y dado a las rencillas, hay más esperanza para el ignorante y el despilfarrador. El buen trato de un siervo no significa indulgencia, que arruinaría hasta a un niño. El cuerpo es siervo del alma. Quienes le siguen la corriente son muy tiernos con aquel, hallarán que se olvida de su lugar. Vemos nuevamente este tema de la corrección de los hijos y el hombre ligero también en sus palabras. Hay una esperanza del necio, que del hombre ligero se haga caso a sus palabras. Así que al que responde palabra antes de oír, le es oprobio, se le convierte en vanidad y el justo piensa para responder. La estabilidad de la sociedad misma depende de la apertura a la revelación y a la obediencia de la ley. Visión es un término para la enseñanza de un profeta sobre la voluntad y el propósito de Dios. Presumiblemente podemos entender donde no hay visión significa donde la visión de Dios es ignorada. Este dicho único en los libros corresponde a la ley y los profetas como clave de bendición y el orden de una comunidad. Así que este comentario nos estimula a leer que el que entiende con discernimiento espiritual es aquel que alcanza, como dice el versículo 19, podrá estar también en disciplina y hace caso a las recomendaciones. En el versículo 15 tenemos una exhortación a la saludable disciplina de los niños.
La disciplina de los hijos trae gratificantes recompensas a los padres. En este versículo se encuentran la ley, los profetas y la literatura sapiensal, donde no se tiene constantemente en vista la voluntad revelada de Dios tal como se expresa en su palabra. Su pueblo rompe su sumisión. El esclavo, como el hijo, necesita educación y disciplina adecuada. Tenemos aquí también incluso la advertencia al amo indulgente. Si alguno criare a su siervo desde niño de una forma bastante suave, a la postre éste querrá convertirse en hijo suyo. Hemos revisado que la disciplina trae sabiduría al niño, pero si se le deja gobernarse a sí mismo, procede mal, para la vergüenza de los padres. La multiplicación de los impíos acrecienta la transgresión, pero al traspasar muchas veces traen la propia ruina, la que los justos, cuya sabiduría los ha protegido. El hijo corregido trae la felicidad y el reposo de un espíritu a los padres. Donde falta revelación divina decae la moral del pueblo, pero el que observa la ley es bendecido. El esclavo generalmente tenía que ser tratado bruscamente, a veces con disciplina corporal. El que por impaciencia o enojo o por no pensar habla inoportunamente es el más necio de los necios. Corresponde tratar a las personas de acuerdo con su posición, y el que trata demasiado bien a un esclavo hallará el fin, que éste usurpará la posición de un hijo. Ahora, este tema del esclavo parecería que es para nosotros lejanos. Lo vamos a retomar un poquito más adelante. Dice, en toda esta sección, mientras que la vara y la corrección pueden incluir alguna nalgada cuando sea necesario, también se pueden referir a la corrección verbal. Lo que no está incluido es el atropello contra el niño. Este muchacho a quien no se corrige verbalmente o con alguna nalgada crecerá para convertirse en la desgracia de sus padres. Salomón podría haber escrito el proverbio del versículo 15 ayer mismo, ya que les habla directamente a los padres de nuestros días. Cuando los niños se les deja por su cuenta noche tras noche, sin más compañía en la casa que la televisión, ni más comida que una merienda para que se la preparen ellos mismos mientras miran los programas, entonces podemos tener una visión completa de lo que pasará con aquel niño. Los hijos son un regalo inapreciable. Solo hay un par de años en los cuales se les puede preparar e influenciar antes de que crezcan, y esa tarea sea casi imposible. Los padres deben usar ese tiempo y deben orar para que Dios les ayude a usarlos sabiamente. En el versículo 16, Salomón repite un tema que ya ha tratado varias veces. No se puede tener gente tan malvada en cargos de poder en las esferas gubernamentales, de negocios, de entretenimiento y de comunicación, sin que se extienda el mal a través de toda la comunidad. Pero cuando el pueblo de Dios se mantiene firme a favor de lo que es justo, el Señor bendice sus esfuerzos. El versículo 17 describe una de las alegrías de criar a los hijos con una disciplina aplicada con amor. Más tarde, en la vida traerán paz y literalmente descanso en todo el sentido de la palabra. Esto quiere decir que ellos cuidarán de los padres y aliviarán la ansiedad haciéndole feliz. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, los israelitas se hicieron un becerro de oro, y entonces se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse el pueblo que estaba desenfrenado. Éxodo capítulo 32, versículos 6 y 25. Eso es lo que ocurre donde la revelación de Dios está ausente.
La gente se descontrola y vive solamente para satisfacer los propios caprichos. A medida que la Biblia pierde su influencia a través de todo nuestro país, vemos que aparece el desorden moral. Se desata toda clase de violencia, promiscuidad e inmoralidad. Esa conducta no trae las bendiciones de Dios, sino que produce miedo, enfermedad, confusión, desesperación y muerte. Pero aferrarse a la palabra de Dios trae toda clase de bendiciones: valor, perdón, paz, esperanza y vida. Al igual que los hijos, los servidores también necesitan disciplina. Tan solo razonar no es suficiente. Imaginemos cómo sería el ejército si un oficial tuviera que explicar cada orden en medio de la batalla. Hay ocasiones en que quienes están en autoridad simplemente tienen que dirigir, mientras los subordinados simplemente tienen que aceptar su liderazgo. En el libro de Proverbios solamente hay dos tipos de individuos que son peores que los necios. Uno es el sabio en su propia opinión. El otro se le describe en el versículo 20 de este capítulo como el ligero de palabras. ¿Por qué es que hablar a la ligera constituye un pecado tan grave? Probablemente porque quien así hace no recibe nunca ningún tipo de enseñanza, ni puede aprender, simplemente porque está soltando cuanto le pasa por la cabeza. El pensamiento que se expresa aquí en el versículo 21 acerca del sirviente no está distante de lo que hemos leído en el versículo 19. La idea de que alguien se haga cargo y esté en autoridad no goza de popularidad en nuestra época, en que se tiende a menospreciar la autoridad y a nivelar todas las diferencias en cuanto a funciones. Esta situación se presenta tanto en el trabajo como en el hogar o el gobierno. Sin embargo, la autoridad es necesaria y quienes la ejercen no están para mermar a los subordinados. El cumplimiento de la disciplina se debe llevar a cabo de la manera amable pero firme. Así que el tema de la disciplina, como hemos visto, también se puede ejercer a través de la disciplina verbal y la reprimenda física. Cuando dice el proverbio que es dejado por su cuenta, se interpreta aquí que se manda por sí solo y se manda sin restringirle, dándole licencia absoluta en sus actitudes. La vergüenza será el fin de una licencia sin límites morales. Por tanto, los padres dejan la vida del hijo abiertas a las consecuencias del pecado. Hay un orden moral en el universo y el pecado tiene sus consecuencias. Así que si nosotros observamos toda esta sección y vemos justamente que hay una necesidad imperiosa de tener una visión, debemos nosotros considerar lo que hemos aprendido a través de este tránsito por el libro de Proverbios. Si bien las compañías que han experimentado el éxito en años recientes señalan la planificación como uno de los pasos más necesarios, una parte de la planificación es tener visión de lo que quisiéramos tener o experimentar dentro de un tiempo futuro específico. Pensemos, ¿qué papel juega la visión? ¿Cuál es la importancia de ello? Primero, un panorama histórico del papel de la visión. Abraham tenía una visión de la nación y la tierra futuras que Dios le había prometido. Moisés tenía una visión de una nación liberada de la esclavitud. Isaías tenía una visión de una nación que necesitaba el mensaje de justicia social para evitar la desintegración. Así que en la historia de la Biblia hemos visto cómo a hombres se les permite la visión de Dios
acerca de un asunto en específico. Y esa visión se vuelve una pasión, esa visión se vuelve algo importante. Segundo, las expresiones variadas de la visión. Para Moisés era la zarza ardiente en el desierto de Madián. Para Samuel era la voz en la noche en la casa de Elí. Para Isaías era la voz divina en el pueblo. De tal circunstancia hemos de reconocer que la visión de Dios se expresa por distintos medios, por distintos canales y es particular. Así que tenemos el tercer punto, los efectos duraderos de la visión. Para Moisés fue una nación prosperada y bendecida espiritualmente. Para Samuel fue un ministerio largo y eficaz. Y para Isaías una oportunidad de influir entre los reyes. Así que tengamos presente en nuestras vidas la visión que Dios nos permite. Tengamos presentes esa visión que Dios nos ha permitido a cada uno de manera particular. Así que los resultados podrían ser abrumadores, pero siempre nos sentiremos inspirados a continuar buscando una visión. En esta parte hemos observado que la visión es también esta palabra que viene del corazón de Dios para su pueblo. Presenta de manera fresca la ley divina, un compromiso con la ley y por ende la visión divina produce bienaventuranzas, favor divino. La ausencia de una visión, como la ausencia de una dirección o los consejeros, produce un pueblo que se desenfrena de la palabra que significa soltar o dejar a solas. De ese modo, la visión proviene de Dios y se nos pide que sigamos con todos los trabajos necesarios para cumplir y para llevar adelante esa visión que Dios ha puesto sobre nosotros. Sin duda, la conversación y la corrección verbal han de utilizarse cuando se está hablando de los hijos, y aquí hace el énfasis también sobre los siervos, sobre los esclavos. La vara no ha de reemplazar la exhortación ni mostrar la ira o falta de paciencia, sino que es el recurso último cuando la indisciplina ha llegado al grado máximo. En la se nos plantea una pregunta en el versículo 20. En la Reina Valera se dice el versículo 20: ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Se nos presenta una pregunta retórica, subrayando el carácter del hombre apresurado en la manera y el contenido de hablar. Tal persona se declara con menos esperanza que el necio, siendo un paralelo del hombre sabio en su propia opinión. Al ver las características del necio, que aborrece el conocimiento y no tiene una actitud correcta, el lector se da cuenta de la situación irremediablemente grave del hombre de labios apresurados. Le falta dominio propio en el campo del habla. La corrección debe hacerse primero. La vara debe usarse cuando la corrección no surte efecto. No hay sabiduría verdadera y efectiva sin disciplina, pues el hombre no nace educado. El niño consentido, al que como Adonías nada se le negaba, todo se le consentía, será un malvado, un libertino, que causará la vergüenza de su madre, por ser ella la que lo dio a luz.
Cuanto mayor es el número de pecadores, tanto mayor es el número de los pecados. En el mundo antiguo, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, comenzaron a degenerarse y a corromperse a sí mismos, unos a otros, y cuanto mayor es el número de pecados, tanto más está cerca la ruina que profetiza la Escritura. Pero al aumento de pecados y de pecadores no debe sacudir la fe ni la esperanza de los justos. Que no digan estos que Dios ha abandonado la tierra, sino que esperen con paciencia y tendrán la satisfacción de ver la ruina de los malvados. Es un placer para los padres. Solamente quienes están en esta condición pueden disfrutar de esta bendición particular o singular. Ver el feliz resultado de la buena educación que dieron a sus hijos y contemplar la perspectiva de un buen porvenir para ellos, tanto en este mundo como en el otro. Los niños deben ser disciplinados. No se les debe permitir que hagan lo que quieran y que se vayan sin reprensión cuando hacen algo que no es conveniente. Sin profecía, sin visión, esto es sin visión profética, sin alguien que exponga la ley y amoneste al pueblo de parte de Dios, el pueblo se desenfrena. Pero cuando se guarda la ley, hay dicha, porque hay moralidad y hay orden, así como justicia y generosidad. Los malos sirvientes obedecen no por amor, sino por miedo. No se corrigen con palabras, esto es con buenas razones, sino por la fuerza. Entienden lo que se les dice o se les manda, pero no hacen caso, se portan como si fuesen sordos, no hay respuesta de ellos. Vemos la triste condición de aquel que habla a la ligera. Aquí la Biblia hace la anotación del ligero de palabras, que se precipita a hablar sin reflexionar. Al menos al necio que reflexiona un poco antes de hablar, ya reconoce algún tanto en alguna cierta medida su necedad, con lo que puede comenzar a ir por el camino de sabiduría. Hay quienes por naturaleza son cortos de alcance y avanzan muy despacio en sus estudios, pero llegan a obtener mayores conocimientos y ser de mayor provecho en la vida que los que poseen genio vivo y clara inteligencia, pero carecen de reflexión y prudencia. Al final, la amonestación es clara, pero la forma en que se expresa el versículo 21 podría parecernos un poco extraño para nuestro contexto. Así que el que mima desde la niñez a su esclavo, al final se volverá desagradecido. Es decir, que creerá que es el amo, como si a él le perteneciese la hacienda. Así que si este versículo 21 lo aplicamos a nuestro contexto, pensaríamos o llegaríamos a pensar en la aplicación para nuestra vida. Si nosotros nunca hemos sido exhortados de parte de Dios, pudiéramos pensar en usurpar en algún momento su posición, su persona. ¿Quién es? Es grave y es peligroso que nosotros estemos en esa condición, sobre todo porque la vara y la corrección son parte de la disciplina. El muchacho que no recibe disciplina y que es consentido, se le permite hacer lo que quiere y obtener lo que se desea, llegará a ser una persona ingobernable. Será una desgracia para su familia. Y eso es algo que no nos podemos permitir los que hemos sido creyentes, los que hemos escuchado de la palabra. Es importante el disciplinar,
y no mimar a los siervos. Si no se disciplina al siervo ni se le exige que cumpla sus responsabilidades, a la postre habrá de lamentarse. Con estas ideas acerca de la vara y la corrección, el niño indisciplinado avergüenza a todos, particularmente a sus padres. La palabra que hemos visto esta mañana es acerca de la visión. Y la visión, como hemos visto, es importante. Muchas veces hemos observado que cuando los impíos son líderes, el pecado prevalece. En cualquier organización, ya sea una iglesia, una empresa, una familia o un gobierno, las influencias vienen de arriba. La gente se llega a parecer a sus líderes. ¿Qué clase de influencia estamos ofreciendo a aquellas personas que dirigimos? La profecía, como debemos entenderla aquí, se refiere a la palabra que Dios habló a través de los profetas. Donde se pasa por alto a Dios, el crimen y el pecado abundan. La moralidad pública depende del conocimiento de Dios, pero también de guardar sus leyes. A fin que naciones e individuos actúen bien, la gente debe conocer los caminos de Dios y guardar sus mandamientos. A menudo, los padres de hijos pequeños se cansan de disciplinarlos. Sienten que todo lo que hacen es regañar, reprender y castigar. Cuando nos veamos tentados a renunciar a todo y dejar a los hijos a hacer lo que quieran, o cuando preguntemos si echó a perder cualquier oportunidad de tener una relación de amor con ellos, recordemos, o se debe recordar, que la disciplina amable y firme los ayuda a aprender y el aprendizaje les hace sabios. La disciplina firme y amorosa a la larga los enseñará a autodisciplinarse. No descansemos, no desfallezcamos, no titubeemos en continuar por el camino que Dios ha marcado. Recordemos este versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La idea es que cuando la palabra de Dios se desconoce y deshonra, la gente se descontrola. Los que obedecen la ley, esto es la palabra de Dios, son los verdaderamente bendecidos. Así que no hay secretos para obtener las bendiciones de parte de Dios. No hay secretos para obtener la bondad de nuestro Padre en nuestras vidas. Obedezcamos la ley, seamos hijos obedientes, y si al caso nos toca disciplina, tomémosla como lo que es, como una reprimenda necesaria para corregir nuestro camino. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos has permitido reunirnos en torno a tu santo nombre. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu provisión, Señor, porque nos has permitido el descanso y sobre todo, Señor, porque nos permite seguir trabajando, Señor, día a día, Señor, en aquellas cosas que son necesarias. Permítanos, Señor, compartir de tu palabra, permítenos llevar palabras de esperanza a aquellos, Señor, que se encuentran sin ti, sin tu presencia, Señor, que carecen de visión, que se encuentran extraviados, o Señor, que han desechado tus recomendaciones, tu ley y tus palabras, Señor, y que se encuentran, Señor, en un torbellino de emociones que no les permiten tener una visión adecuada, Señor, de lo que tú nos has permitido y a lo cual nos has llamado. Padre bendito, Señor, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, que hemos realizado, Señor, consciente o inconscientemente, Señor, y permítenos presentarnos delante de tu trono, Señor, limpios de pecados, Señor, y limpios de toda falta, Señor, para que podamos nosotros llevar adelante los trabajos necesarios, Señor, sin ninguna carga.
Permítenos también, Señor, día a día el sustento, el alimento físico, y sé con aquellos, Señor, que están pasando por pruebas, por tribulación, por dolor, Señor, sosténles, cuídales y guárdales. Padre bendito, dejamos todas nuestras necesidades, nuestras peticiones y nuestros anhelos delante de ti. Y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.